15 días posteriores y después, llegando próxima a esa fecha, volvían a hacer un comunicado, digamos, postergando la fecha otros 15 días, digamos que ese es el procedimiento, dado que a la universidad pues también le avisan de parte de la Secretaría de Educación Pública las decisiones que se van tomando, ¿no? Entonces son decisiones que se van tomando, digamos, de manera muy, muy inmediata, con unos días de anticipación, y entonces, bueno, por eso es que les comento que hay que estar muy atentos a los comunicados en las páginas de la maestría, perdón, en las páginas de la universidad, o de las redes sociales que pueda tener, por ejemplo, el Instituto de Ciencias Biológicas, que pues es donde está la dirección de la escuela, y ver y bueno, los comunicados que hagan a través de, pues, tal vez los jefes de grupo y a través de nosotros, los profesores, como para saber, cómo va a ser esto, o si hay algún cambio o digamos, alguna modificación o algún ajuste de último momento de unos días para si vamos a regresar o no. Y sobre todo, pues para evitar, digamos, que nos agarre, nos tome por sorpresa esto a muchos pues, que vivimos, que no vivan en la ciudad y que, pues, nos obliga a desplazarnos, o quienes tienen algunas actividades, como me comentaron en la sesión pasada, me comentaban que, bueno, pues tienen actividades y que, bueno, habría que ajustarnos a los horarios como para organizar nuestras actividades con respecto a las actividades ya escolares. Entonces, bueno, pues les pido estar ahí en comunicación y cualquier cosa, pues nos estemos avisando de estas noticias, y bueno, pues en cuanto sepamos, pues nos lo hagamos saber unos a otros sobre qué decisiones se van tomando. Y bueno, como les digo, ir teniendo la referencia de lo que está sucediendo en en las otras escuelas, en las otras universidades, sobre cómo va procediendo ese regreso a las actividades presenciales. Bien, entonces, dejando este paréntesis de lado, pues bueno, en breve yo les estaré haciendo llegar por un correo, el correo grupal que tengo a partir del vínculo del Classroom, donde ya los tengo ahí en la lista. Les haría llegar como esta pequeña encuesta para tener una idea más o menos de cómo de cómo es la percepción de nosotros como grupo de sistemática para el regreso, ¿no? Sobre todo que somos un grupo más o menos numeroso y que, bueno, pues nos tendrían que tomar en cuenta en la escuela el espacio que tendríamos que ocupar y cómo lo tendríamos que ocupar para, pues para de alguna manera sentirnos seguros en ese regreso presencial. Bien, entonces, dejando ya de lado este paréntesis, pues bueno, vamos a iniciar con la parte de la historia de la sistemática, a platicar un poco sobre la historia de la sistemática, sobre todo la historia la historia del proceso de cómo ha cambiado el pensamiento alrededor de los organismos, de los seres vivos, de todo de toda la vida alrededor de nosotros, y y cómo ha evolucionado, o cómo se ha transformado ese pensamiento hasta lo que hoy conocemos como la ciencia, las ciencias de la vida, y dentro de ellas, pues, esta herramienta que es la sistemática, que nos ayuda digamos, a entenderla y describirla, ¿no? Bien, entonces, voy a nuevamente a seleccionar mi ventana de presentación.
Entonces tengo estas diapositivas que se las voy a ir compartiendo. Espero que se pueda, es esta, que se pueda ver ahí. Entonces elaboré, tengo estas diapositivas como para irle dando continuidad a a la clase y para explicarles esta, bueno, para abordar esta parte de la historia de la historia de la sistemática, ¿no? Pues creo que ya lo pueden ver ya lo pueden ver en pantalla. Bien, entonces, pues la sistemática, pues es una disciplina, digamos, de la biología que es como les decía, es muy integradora. Y por qué es integradora? Pues porque de alguna manera todos los conceptos que hemos adquirido, o bueno, que ustedes al menos hasta ahorita en su octavo semestre han adquirido sobre sobre los distintos aspectos de la vida, no solamente sobre los distintos grupos biológicos que conocemos, plantas, animales, hongos y los distintos microorganismos. También los aspectos de su forma y de su función, es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la estructura y el funcionamiento a nivel celular, a nivel todas las formas y variedades de moléculas, moléculas o biomoléculas. Eh, su integración y digamos, su integración funcional en los distintos niveles de organización de la vida, desde la parte de la parte del funcionamiento de la bioquímica hasta el funcionamiento de los ecosistemas, pues todo esto ayuda a poder entender y a poder tomar estos elementos, estos conocimientos para organizarlos y que sean como herramientas de trabajo o referencias para poder ordenar y organizar y agrupar todas las formas de vida, ¿no? Entonces, se echa mano en la sistemática desde las herramientas más evidentes o que podemos echar como biólogos de primera mano, que es básicamente la morfología, los aspectos morfológicos, que fue como se inició, digamos, históricamente el orden y el agrupamiento de todas las formas de vida conocidas. Y hasta la actualidad, que ya ahora hemos echado, pues de lo que conocemos como las herramientas moleculares, es decir, desde ya hoy día ya se emplea o es una herramienta cotidiana no solamente en la taxonomía, sino en otros estudios evolutivos e incluso fisiológicos. En la ciencia básica y en la ciencia aplicada, se echa mano pues, de estas herramientas modernas de la biología molecular, en donde pues, ya se analizan a nivel de los genes que se toman que se toman de los organismos pues, con todas estas nuevas herramientas, ¿no? Bueno, pues todo lo que hoy sabemos o todo lo que hoy hemos aprendido a lo largo pues, a lo largo de la carrera, pues son herramientas que se utilizan para ordenar y sistematizar las formas de vida para poderlas comprender y describir con un cierto orden, ¿no? Entonces, bueno, es una forma, por eso es que menciona que la sistemática es una disciplina muy integradora, hecha mano de todas estas herramientas, ¿no?
Bien, entonces, pues yo les pongo ahí un ejemplo de una manera en cómo se ha visto y se organizan los grupos o las formas de vida desde los grupos más generales, que son que los conocemos como reinos y ahora dominios. Y justamente, pues hago referencia, o las imágenes que les pongo ahí son de un libro muy bonito, un libro que a lo mejor está en la biblioteca, y si no, es posible que lo puedan descargar, o incluso yo podría compartirles una copia de él, que se llama así, Reinos y Dominios, y está escrito, bueno, es un libro de Lynn Margulis y un colaborador, Chapman, que escribieron este libro como una especie de síntesis, como un compendio de las formas, las distintas formas de vida a un nivel muy grande, muy amplio, que son lo que llamamos, lo que entendemos nosotros como biólogos, como los grandes reinos o los dominios, y quiénes son los que integran, y sobre todo dónde encontramos dónde encontramos regularmente estos dominios, ¿no? Entonces ahí, como ven, hay algunas de las, en una de las páginas de este libro, con muchas ilustraciones, por eso es que es un libro muy bonito, en el que pues se describen quiénes son los organismos que integran estos reinos y dominios, cómo es que están, cómo es que están definidos estos reinos y dominios de las distintas formas de vida, y cuáles son los conceptos base o las referencias básicas sobre las cuales construimos, digamos, como conceptualmente, estas grandes categorías de la vida, ¿no? Este libro, pues ya es un libro bastante viejo, es un libro que se publicó por primera vez. La primera edición es por los años de 1998, 97, y después hubo muchas ediciones, y ya las imágenes que yo les presento, pues es una de las ediciones, digamos, de las últimas ediciones, que fue en 2009. Lynn Margulis fue una bióloga, es una bióloga muy famosa, tal vez de ella hablaron en sus cursos de biología celular, o se las mencionaron en sus cursos de biología celular. Fue una bióloga que propuso una hipótesis sumamente interesante, en la que, pues, además de los procesos evolutivos, como pueden ser la selección natural y uno de ellos, la competencia, como mecanismos de creación de nuevas formas de vida, Lynn Margulis propuso una hipótesis muy interesante, una hipótesis en la que decía que la simbiosis, es decir, la fusión de alguna manera, la cooperación entre organismos sumamente simples, que en los orígenes de la vida, pues eso fue un mecanismo que aceleró la evolución y la diversificación de plantas de plantas y animales, y básicamente de lo que hoy conocemos como los organismos con una estructura celular con núcleo, y los que no tienen núcleo, es decir, los procariontes y los eucariontes, ¿no? Entonces esta señora, Lynn Margulis, propuso esta hipótesis, pues muy revolucionaria en su momento, porque pues las escuelas de pensamiento de la evolución, pues no habían contemplado esta idea tan novedosa, y que, bueno, hoy día ha sido una hipótesis
que se ha vuelto a retomar, no solamente por el mecanismo en sí, que es como de un mecanismo de, digamos, como de cooperación y de fusión de distintos organismos para generar mucho más variabilidad y potenciar la variabilidad o la diversidad de formas de vida, sino porque además este mecanismo de cooperación, pues, ha adquirido como una dimensión en nuestra vida ya como humanos, en sociedades que vivimos en sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues es una idea muy interesante. Lynn Margulis, pues fue una bióloga pues como muy polémica en su tiempo y bueno, pues fue incluso pareja de otro científico muy famoso que es Carl Sagan, este señor que pues se volvió muy popular por ser un divulgador de la ciencia, sobre todo en divulgación del conocimiento del cosmos, del universo. Pues bueno, fueron pareja en algún momento. Y bueno, pues ella como parte de ese conjunto de personas que estaban como, digamos, en esos momentos, todavía finales del siglo pasado, en la vanguardia del conocimiento, no solamente del conocimiento de la vida, sino también en general pues del universo, ¿no? Entonces, Carl Sagan era uno de los que proponía, uno de los proponentes que impulsó, digamos, el estudio, el estudio de la búsqueda de formas de organización compleja y, digamos, en un sentido ya más concreto en la búsqueda de la posibilidad o la estimación de la posibilidad de encontrar vida fuera de este planeta, ¿no? Y no solamente como especulaciones o simplemente algo como eh, no sistemático de pensar en posibilidades de formas de vida, sino ya basados en conocimiento científico de la química, de las leyes de las leyes físicas fuera del planeta Tierra, en el universo, y sobre los conceptos sobre pues espacio-tiempo, que podían dar como unos valores de la probabilidad de encontrar formas de vida diferentes a las que conocemos aquí en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, bueno, Lynn Margulis pertenecía como a todo este grupo de personas que estaban generando conocimientos en este sentido, ¿no? Y bueno, pues su teoría de este mecanismo evolutivo del paso de procariontes a eucariontes, pues era una idea, una hipótesis que abonaba un poco a la búsqueda de formas de vida muy simples en distintas condiciones, ¿no? Y que, bueno, a partir de ello, pues se especulaba sobre estas formas de vida que hoy conocemos como estos grandes dominios de los que se hablan hoy día, ¿no? Como como el de estas arqueobacterias o el grupo de la arquea, que son de los organismos que se sospecha son de los organismos más antiguos o primigenios de la vida, ¿no?
Bien, entonces, bueno, pues la sistemática ha echado mano de todas estas herramientas y pues es una disciplina, como les digo, integradora, echa mano de todas estas herramientas y pensamientos, hipótesis y teorías. Eh, Ahora bien, la historia de la sistemática, pues, sí, adelante. Ah, no, perdón, es que iba a interrumpirlo para preguntarle si ya había cambiado de diapositiva porque seguíamos viendo la misma, pero Ah, justo acaba de ok, cambiar. sí, sí, Muchas ahorita acabo gracias. de cambiar la diapositiva. Bueno, pues más o menos hay una, digamos, podríamos como organizar a la historia del desarrollo del pensamiento en sistemática de acuerdo pues a un cierto número de acontecimientos que han surgido y que han estado marcados pues por los protagonistas de estas ideas, ¿no? Entonces, pues vamos más o menos a hacer un recorrido sobre esta línea o sobre esta lista más o menos de autores y de momentos en la historia de la humanidad que han hecho los aportes para llegar a lo que hoy definimos como esta herramienta de la sistemática y bueno, pues esto está, digamos, estos momentos o estos momentos importantes o momentos clave están tomados de un artículo de unas personas que se dedican a pues al estudio de la sistemática de distintos grupos, como es esta señora que en 2006 publicaron un libro sobre la sistemática, su historia, y bueno, mencionan que la taxonomía fue como, digamos, el objetivo o el origen de lo que hoy conocemos como sistemática, ¿no? La taxonomía como esta herramienta de ordenar y de agrupar a las distintas formas de vida en grupos que tienen una similitud, ya sea morfológica, funcional, fisiológica o incluso hoy día pues molecular, ¿no? Pero bueno, pues la taxonomía empezó con los primeros esbozos de organización y de ordenamiento de la naturaleza con el objeto de entenderla y en muchos casos de usarla, ¿no? Y entonces vamos a pasar desde la época de los griegos, pues algunos cientos de años antes de la era cristiana, entre 400 o 500 años antes de Cristo, a partir de básicamente uno de los personajes que pues son básicos en el conocimiento de la taxonomía, como es Aristóteles, ¿no? Y entonces pues su manera de entender y describir el mundo vivo a partir de estos grandes grupos o esas grandes divisiones. Después de ahí, pues es un salto en el tiempo muy largo hasta pues todas estas personas como son Linneo, que bueno, todos lo conocemos por el creador de este sistema de nomenclatura de las especies, esta nomenclatura binomial que ya todos usamos, o bueno, que ahorita ya estamos muy familiarizados con ella. Con este otro autor, Adamson, que habla de ya el enfoque un sistema de organización de la vida como algo bajo un concepto de lo que es un sistema natural, que bueno, ya iremos hablando de eso y lo iremos a lo largo del curso definiendo y entendiendo a qué nos referimos en biología con un sistema de clasificación o un sistema de ordenamiento natural de los organismos. Después revisaremos los aportes de pues,
los precursores del pensamiento o los del pensamiento ya evolutivo o preevolutivo, como fueron Lamarck y Cuvier, y que hablarán ya de la concepción de la concepción o la idea de que las formas de vida cambian en el tiempo y que, bueno, esto le daba una perspectiva muy diferente a la forma en cómo tendríamos que concebir y organizar el mundo vivo. Y pues finalmente el parteaguas más importante, que bueno, pues ya sabemos bien que fue el punto de partida de no solamente de la ciencia, de la biología como ya una ciencia como tal, sino sobre todo con con un sustento de una idea básica, una teoría muy básica, que es la teoría del cambio por selección y por selección natural, ¿no? Que es pues la teoría, lo que conocemos como la teoría evolutiva de Darwin. Y con ello, pues ya el establecimiento del concepto de genealogía, en el cual, bueno, pues los ancestros o un ancestro que da origen a toda la diversidad biológica. Después pasaremos pues por los sucesores como Simpson y finalmente Mayr, que fueron quienes, digamos, postularon los distintos mecanismos e incluso las distintas herramientas para hacer sistemática ya propiamente dicha, es decir, no solamente la taxonomía, sino incluir los procesos Buenos evolutivos días. en la organización, en la organización y en el orden de los organismos. Y vamos a ver después algunas de las escuelas y abordaremos en los temas posteriores, abundaremos más sobre muchas de las escuelas de pensamiento posteriores que se dedicaron exclusivamente a la parte de la sistemática, es decir, no solamente a describir especies, a nominar de especies, sino a establecer las relaciones naturales o las relaciones genealógicas de las especies y bueno, pues ahí conoceremos o bueno, hablaremos o conoceremos las tres principales escuelas, ¿no? Que están, digamos, propuestas por estos autores, que es Smith, Sokal y sobre todo este personaje que también es un parteaguas, ya en la sistemática específicamente, que es la de Hennig, donde hace una integración sobre pues lo que es la sistemática, la taxonomía y la filogenia. Y que bueno, pues es la escuela sobre la cual hoy día se basa todo el pensamiento sistemático y todos los análisis evolutivos, sistemáticos y de filogenia de disciplinas como incluso la biogeografía, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver cómo, pues, más o menos hoy día es las herramientas modernas de la escuela que hoy la sistemática tiene como derrotero de estos estudios, que es la cladística, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos este es así como un orden, si lo podemos ver como una especie de línea de tiempo que nos proponen en este artículo de 2006 sobre la trayectoria o la historia de la sistemática. Bien, entonces, pues pues el primer, digamos, la primera referencia o la referencia más antigua de la que se tiene sobre la organización del mundo vivo, pues es la de Aristóteles con su estudio sobre
la historia natural o la historia natural o la historia de los distintos grupos que básicamente los que se conocían o se definían era como la historia de la historia natural de de plantas y animales y organizadas o de acuerdo a lo que se sabe como lo ordenaba en su cabeza Aristóteles, pues era el reino animal, el reino vegetal y había un reino como el reino mineral, que no era propiamente eh, formas de vida, pero eran, digamos, parte de la naturaleza o del medio natural en el que, de cómo se percibía en ese momento, ¿no? Básicamente en estos tres grupos. Y pues los que nos interesaría a nosotros, pues sería el reino animal y el reino vegetal como tal como se plantea Aristóteles o tal como se plantean en los libros que rescatan las ideas de Aristóteles, ¿no? Bien, Aristóteles, pues más o menos esto fue entre 300 y 400 años antes de Cristo, en el pensamiento y en la cultura de los griegos, pues él era uno de los pensadores, como muchos otros de los filósofos famosos de aquella época, quienes pues son, digamos, como los que sustentan todo el pensamiento occidental. Y pues básicamente Aristóteles tenía el concepto de que las formas de vida o todas las formas de vida básicamente se dividían entre las cosas que tenían ánima, las cosas vivas que tenían un ánima, algo que los hacía que tuvieran como ese ímpetu de vida, como era el reino animal, y el resto pues eran las plantas, ¿no? Entonces por eso pues la raíz o digamos el origen del concepto de animal es algo, todo organismo que tiene ánima, simplemente porque pues era algo que se movía y que era al menos perceptible por por los humanos en aquel tiempo era de algo que tenía, algo que hacía que en su interior estos animales se movieran, se desplazaran y tuvieran conducta y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues era básicamente una principal división. A su vez también estableció como una jerarquía en grupos organizados de manera que estaban, digamos, integrados como unos subconjuntos de otros y básicamente las divisiones pues eran entre organismos que tenían acuáticos y marinos, a organismos que tenían esqueleto, que no tenían esqueleto, y así simplemente utilizando características físicas, o sea, básicamente anatómicas, era como estructuró su organización o su sistema de clasificación. Este sistema de clasificación aristotélico, pues también tenía tenía un objetivo o tenía como un objetivo el organizar las formas de vida en un sentido práctico, es decir, de cómo se utilizaban, sobre todo en lo que definió también como el reino animal, ¿no? Bien, es importante señalar que es la referencia histórica más antigua que tenemos de las formas de organizar y de ordenar el mundo vivo. Sin embargo, o es muy posible que no haya sido la única, pero sí es la única de la que se tiene evidencia de ello, ¿no?
y es por eso que, bueno, pues el pensamiento y el desarrollo de la historia del pensamiento biológico y de la sistemática, pues ha predominado con este pensamiento, digamos, de la cultura occidental, ¿no? Pero seguramente en otras culturas antiguas, como pudieron ser algunas culturas de Asia, posiblemente pudo haber y seguramente hubo herramientas de organización y de sistematización de las formas de vida, pero hoy día no las conocemos. Intenté hacer una búsqueda como para ver si encontraba literatura al respecto sobre, no sé, algunos sistemas de clasificación o sistemas taxonómicos hindús o chinos, que son pues con culturas también muy antiguas, pero hay muy poca información y seguramente es información que pues no se ha estudiado ni se ha popularizado o se ha estudiado mucho sobre ello, pero seguramente que en otras culturas había sus propios sistemas de organización del mundo vivo, es decir, había sus propias herramientas de taxonomía. Pero bueno, la que hoy día predomina como parte de nuestra historia como cultura occidental, pues tenemos este aporte, ¿no? Como saben, o bueno, como seguramente han escuchado y seguramente que a lo mejor podrán encontrar algunos documentales, Aristóteles, pues no solamente, digamos, era una persona que pues en su época se dedicaba al razonamiento y al pensamiento de muchas de las cosas que observaba de manera cotidiana, ¿no? Entonces abordó desde temas como de aspectos de las sociedades humanas, hasta pues aspectos biológicos, como aspectos del universo, de las estrellas, del funcionamiento del universo. Y bueno, pues Aristóteles también en el campo de las ciencias físicas, pues o es muy famoso porque también hizo aportes sobre cómo funcionaba, sobre hipótesis sobre cómo funcionaba el universo. Fue discípulo, bueno, lo que se sabe es que fue discípulo de otro pensador muy importante, que fue Platón. Fue como discípulo de Platón, y una de las cosas que heredó del pensamiento de él era que pues el entender el entender nuestro entorno, el entender el mundo vivo en particular, planteaban que las cosas del mundo vivo tenían una esencia, y que lo que era importante era el concepto, llegar a entender o llegar a descubrir o entender o descubrir la esencia la esencia de esos elementos, ¿no? Y por ejemplo, de las formas de vida, pues el pensamiento y la observación eran de alguna manera como su medio para, a partir de ello, hacer razonamientos es decir, solamente un ejercicio deductivo, un ejercicio mental deductivo a partir de las observaciones, para poder llegar a conclusiones y acercarse a definir a los organismos, o por ejemplo a definir lo que era el concepto de especie, o lo que era el concepto de un grupo, o un grupo de formas de vida u otro, a partir de, pues, de deducir cuál era la esencia que determinaba o que describía a un grupo de organismos, ¿no?
Esto hoy día se concibe como, bueno, pues un pensamiento, una forma de pensamiento útil, claro, lo es. Nosotros día con día, pues hacemos deducciones y hacemos este ejercicio de deducir cosas a partir de nuestras observaciones, pero pues en su tiempo era como la escuela de pensamiento y se consideraba que era la única forma de profundizar en el entendimiento de las cosas, en este caso del mundo vivo. Sin embargo, esto era una gran limitante, ya que de alguna manera hoy pues las personas que han estudiado el pensamiento, estas formas de pensamiento de Aristóteles y de Platón, pues también hoy se considera que de alguna manera una gran limitante también, porque no permitió complementar el pensamiento deductivo con el pensamiento inductivo y de alguna manera no se desarrolló como una forma de entender el mundo, el de explorar las cosas y llegar, digamos, de manera natural en el proceder de entender las cosas hacia la implementación de un método que es lo que de alguna manera hoy día es parte de nuestra forma en cómo generamos conocimiento, es decir, en la manera en cómo hacemos ciencia. Es decir, hoy sabemos muy bien que tenemos que tener, que la ciencia es un mecanismo de inducción y deducción a partir de no solamente observaciones, de observaciones, el planteamiento de ideas, hipótesis, sino que también es poner a prueba y entonces experimentar y poner a prueba esas hipótesis para para generar nuestro conocimiento y acercarnos más a lo que, digamos, a la realidad de lo que, y al fondo de lo que estamos tratando de entender o descubrir sí, entender o descubrir, ¿no? Entonces, bueno, parece que esta fue una gran limitante en el pensamiento aristotélico, es decir, él solamente, parece que una limitante fue el que solo se quedaron en la parte deductiva y de alguna manera hasta muchos de los historiadores mencionan que de alguna manera su escuela desdeñó el intentar hacer, explorar las cosas e incluso intentar hacer ensayos o pruebas o echar a andar métodos para probar si las cosas, si las deducciones a las que llegaba, pues eran ciertas o no. Y de alguna manera, históricamente, esto fue de una limitante en el desarrollo de lo que hoy conocemos como el método científico, ¿no? Entonces, bueno, ha sido, a pesar de que digamos, es reconocido mucho de los aportes que su conocimiento aportó sobre todo a la taxonomía, digamos, como precursor de esta disciplina, pues sí pues sí tuvo también como ese desacierto en no completar el método científico tal y cual lo conocemos hoy, ¿no? Bueno, pues él ha tenido como no una crítica, pues ha sido como, digamos, señalado el que, pues esa falta de completar la forma de pensamiento, la forma y el método de acercarnos al conocimiento,
pues hoy se identifica que pues careció de esta parte, ¿no? Pero bueno, pues es la evidencia que como mundo occidental tenemos más antigua sobre los primeros métodos, las primeras formas de hacer taxonomía o de ordenar el mundo vivo, ¿no? Después de Aristóteles, hubo bueno, todos lo imaginarán o todos lo sabrán, hubo un gran congelamiento o hubo una muy, muy larga pausa en el desarrollo de nuestra historia occidental. Y el pensamiento aristotélico e incluso las ideas aristotélicas, pues prevalecieron durante todos esos siglos hasta el inicio de la era cristiana occidental, incluso durante una buena parte de la Edad Media, es decir, desde el siglo cuarto antes de Cristo, tercero o cuarto antes de Cristo, hasta prácticamente el siglo XII o XIII de nuestra era. Pues el pensamiento aristotélico no se desarrolló, al menos hasta donde sabemos, en la cultura occidental. Y entonces estas ideas aristotélicas en la Edad Media fueron como, de alguna manera, pues el paradigma y y prácticamente no hay aportes nuevos o no hay evidencia de aportes nuevos, y pues durante la Edad Media pues sabemos que digamos la sociedad y el orden de poderes y de organización social, pues estableció leyes y estableció criterios y conceptos muy, muy estáticos, ¿no? Que básicamente no se generó, digamos, en términos concretos, pues no se generó conocimiento a partir de estas ideas aristotélicas de la organización del mundo vivo. Bien, entonces, pues, digamos, desde la parte occidental, pues hubo ese gran lapso. La historia, entonces, de la sistemática, sobre todo de la sistemática animal, pues data de aquellos tiempos y pues hay incluso documentos, ustedes podrían encontrar en la internet, buscar libros antiguos sobre, por ejemplo, muy famoso que es historia animal de Aristóteles. Y básicamente las ideas aristotélicas las conocemos no de primera mano, es decir, no de primera mano claro es, no de los papiros que pudiesen haber sido escritos, sino por él directamente, sino por algunos de sus divulgadores o promotores de las ideas aristotélicas. Hoy día hoy día no se tiene referencias directas, sino se tienen referencias indirectas, justamente de épocas demasiado lejanas de la época aristotélica, ¿no? Es decir, de escritos que, como lo ven en la pantalla, a lo mejor lo alcanzan a percibir, pues son básicamente interpretaciones como la de el famoso libro, muy bonito libro, casi una obra de arte, pero es una interpretación
de un pensador de la Edad Media, Teodoro, como lo dice ahí, a partir de lo que se rescató o se sabía de libros aún más antiguos sobre la historia y la organización del reino animal, pues que podría ser como un acercamiento a ese pensamiento. Es decir, incluso la forma y la organización o la taxonomía propuesta por Aristóteles, en realidad, pues lo que conocemos hoy día, pues es básicamente interpretaciones de lo que Aristóteles dedujo. Es decir, ni siquiera es algo que digamos de primera mano. Entonces, pues podría tener incluso algunos sesgos históricos de la época medieval que de alguna manera podían haber sesgado las ideas, pues por las preconcepciones del momento, ¿no? Y bueno, pues esto también es importante mencionarlo, que muchas veces las ideas científicas, aunque sean aproximaciones relativamente digamos, apegadas a la realidad o muy certeras en sus propuestas, muchas veces estas ideas, pues a veces, dependiendo de la cultura, dependiendo de la época, pues el conocimiento científico se utiliza o se aprovecha por las sociedades, ¿no? Y bueno, pues uno de los conceptos o una de las ideas aristotélicas era, digamos que, muy convenientes en la época, en la época del medievo, era justamente que las cosas tenían bajo la escuela platónica, que las cosas tenían una esencia y que esa esencia era una esencia que era, que era perenne, que era permanente, que no cambiaba, y que entonces el descubrir esa esencia era lo que permitía realmente llegar a un conocimiento verdadero, ¿no? En esta idea, digamos, como hoy se concibe como una idea fijista, o una idea en la que el mundo vivo no cambiaba, era siempre el mismo, pues nos llevaba inmediatamente, bueno, llevaba inmediatamente al pensamiento de la Edad Media, justamente a justificar que el mundo era estático, el mundo había sido creado de una manera y no cambiaba, y que había estado ya predeterminado. Cada forma de vida estaba predeterminada y no cambiaba. Y entonces esto, pues, por siglos fue la forma de pensar, ¿no? Aunque muy posiblemente, y más bien no lo sabemos, tal vez pudo no ser la idea original sobre la cual Aristóteles construyó su descripción y su taxonomía del mundo vegetal y del mundo animal, ¿no? Pero fue una idea, un concepto que de alguna manera fue útil en su momento para las causas que pudieron ser dominantes durante todo ese periodo de la humanidad en el mundo occidental, ¿no? Entonces, bueno, ese fijismo o ese concepto de que el mundo era perenne, no era cambiante, pues de alguna manera determinó la forma en cómo
las cosas del mundo podrían haber sido descritas, ¿no? Y pues eso de alguna manera permeó como ya sabemos, permeó digamos, en profundizar en el conocimiento, en el conocimiento y el desarrollo digamos, de lo que podría haber sido en su momento algo que llamaríamos ciencia o que podríamos llamar generación de conocimientos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, hasta, hasta, hasta esta época, pues las ideas no cambiaron. Bien, no así hay sospechas hoy día de que el conocimiento y las formas de organizar y de escribir el mundo vivo, seguramente había muchas otras propuestas, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que hoy día se conoce es que además de la cultura occidental, había otras propuestas de organizar y de ordenar el mundo vivo, y es lo que se conoce como las taxonomías folk o las taxonomías de distintas culturas, ¿no? Y bueno, hoy día los algunos estudios históricos y descubrimientos antropológicos dan pistas de que existía y de que seguramente existía en en distintas culturas diferentes a la de Europa y del Mediterráneo en general. Había otras formas de concebir y otras formas de ordenar el mundo vivo, ¿no? Y bueno, pues es a lo que se dedica incluso, están las disciplinas de la de los estudios antropológicos que dan pie a los estudios etnográficos o estudios sobre distintas culturas en las que pues hay evidencia de estas taxonomías, estas maneras de organizar o de ordenar el mundo vivo, ¿no? Varios ejemplos hay a lo largo del planeta y, por ejemplo, para el caso de nosotros, incluso aquí en México y en América, pues muy cercano a nosotros tenemos evidencias o hay evidencias de las organizaciones o de una taxonomía folk desarrollada por las culturas celtales acá en los Altos de Chiapas, por los mayas de Yucatán. También se han recuperado, digamos, evidencias, sobre todo en documentos como los códices, como el que les presento, como el ejemplo que les presento ahí, tomado ahí de internet, de lo que es un códice florentino, en el que no solamente describen las plantas, sino que también las organizan y las ordenan por su forma de crecimiento o lo que hoy conocemos como sus formas de vida, y también claramente por sus usos. Es algo que casi que podemos deducir que una de las motivaciones que en cualquier cultura nos podía llevar a organizar o a desarrollar una taxonomía del mundo vivo, pues justamente es por sus usos, ¿no? Como por ejemplo sus usos medicinales, sus usos para su aprovechamiento, ya sea como alimento, como materiales para distintas funciones, como textiles, como madera para algunos implementos o herramientas, o con fines medicinales, ¿no? Entonces, muchas de las taxonomías o de las taxonomías
propias de grupos o de culturas nativas de distintas partes del mundo, pues responden o generalmente responden a los distintos usos que se les da y parcialmente también pues a sus formas generales de tanto de anatomía como de a veces hasta función y pues en el caso de algunos animales, pues su comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, hay también casos de estudios etnográficos donde se evidencian taxonomías folk para grupos en Sudamérica, como grupos de los guaraníes en Argentina, o los grupos de los navajos en el norte, en Estados Unidos, ¿no? Que son eh, grupos sociales anteriores a los de la colonia, a los precolombinos, que, bueno, pues ya tenían una forma de organizar y de describir las plantas y los animales que conocían, que tenían a su alrededor. Pues, por ejemplo, ahí, además de los usos que podían tener, como el de las plantas medicinales, como dice ahí, las hierbas medicinales en esta página del Códice Florentino, también sus usos ornamentales. Por ejemplo, seguramente era muy importante el conocimiento de las distintas, la identificación y el reconocimiento de las distintas especies animales, como por ejemplo la de los pájaros en las distintas culturas en México, como por ejemplo para el arte plumario que vemos ahí. Entonces el reconocimiento de los distintos, de las especies con distintos colores y tonalidades y texturas del plumaje, que incluso eran muy utilizados en lo que se conoce esta parte del arte plumario, que era era cotidiano para como herramientas incluso de identidad de los distintos eh, eh, personas y funciones de personas en las culturas precolombinas, ¿no? Entonces, incluso como símbolos, como emblemas de grupos con distintos quehaceres o con distintas actividades o con distintas responsabilidades en un grupo social, pues se utilizaba estos herramientas, estos como emblemas que eran elaborados justamente con arte plumario y seguramente para ello pues tenían que saber de qué animales o de qué especies, en este caso de pájaros, podían obtener esos recursos para poder elaborar todos estos objetos, ¿no? Entonces, bueno, pues son maneras como que hoy, de las cuales hoy simplemente con el conocimiento de estos vestigios, de estas evidencias arqueológicas, podemos deducir o se pueden deducir mucho del conocimiento y del nivel de profundidad que se tenía del conocimiento del mundo vivo y la manera en cómo lo organizaban las distintas culturas, ¿no? Hay un ejemplo que quería como mencionarles también, que es que hasta dónde podría llegar hay un ejemplo muy concreto, el de la cultura foré de un grupo de Nueva Guinea, que bueno, pues ahí les pongo una imagen y un pequeño mapa para que ubiquen la cultura foré. Es un grupo étnico sumamente antiguo que vive en esta isla de Papúa Nueva Guinea. Ahí como lo ven en el mapa, en el pequeño mapa,
al norte de Australia, en estas islas tropicales, con bosques, con bosques de selva alta, húmeda, de selva alta lluviosa, es decir, un ambiente muy diverso, en el que en el que vive este grupo humano, y que es un grupo que, por lo que se sabe, es un grupo que es una cultura que tiene mucho tiempo sin cambiar, es decir, es una cultura que no ha cambiado en muchísimo tiempo, o al menos hasta donde se sabía, más o menos en los 70s, como ven ahí en la cita de este señor Diamond del 66, en el que describió, bueno, este señor Jared Diamond, el que ven en la fotografía con un calao, es un biólogo, un ecólogo, que fue a describir, o bueno, fue a hacer un estudio de la diversidad de aves, de las comunidades de aves de estos bosques tropicales de Nueva Guinea, que es hoy se sabe que es uno de los sitios de muy alta diversidad, unos sitios conocidos ahora como estos hotspots de biodiversidad. Es uno de las regiones tropicales más diversas del planeta. Y bueno, la diversidad de aves que hay ahí, es muy singular, muy particular. Y este señor Jared Diamond, pues era un ecólogo de los años 50, 60, que se fue a describir estas comunidades de aves, ¿no? Para el mundo occidental, pues muchas de estas especies muchas fueron nuevas especies, pero para la gente de la cultura foré, pues ya eran organismos ya bien conocidos. Y el señor Diamond se encontró, se encontró por sorpresa, de alguna manera, a la hora de interactuar ya más profundamente con la cultura foré, con estas personas, se dio cuenta de que ellos tenían su propia taxonomía, y a la hora de que hizo un ejercicio de comparar, digamos, de hacer un comparativo entre la profundidad y digamos, la certeza de esta taxonomía folk de la cultura foré, se dio cuenta que era sumamente fina, sumamente precisa, y que además era muy semejante, es decir, había una homología muy fuerte, muy grande entre la taxonomía de los foré con la taxonomía occidental, la taxonomía de la escuela de los taxónomos occidentales, que pues ya actualmente utilizamos, ¿no? Entonces, pues esta cultura, este ejemplo de la taxonomía, al menos de las aves, fue, pues, digamos, como un ejemplo un ejemplo claro de que, bueno, pues no solamente en la cultura occidental hubo maneras de clasificar y de ordenar el mundo vivo con bastante detalle, y que seguramente y que seguramente las hemos perdido. Muy posiblemente en México, en las culturas, pues digamos, originales de América, de Norteamérica y de Sudamérica, seguramente hubo también métodos taxonómicos, o formas taxonómicas, que hoy llamamos
digamos, como estas taxonomías folk, y que seguramente pudieron ser sumamente precisas, ¿no? Pues con el devenir, la historia de los procesos de colonización y todo esto, pues se ha perdido muchísima información, se perdió muchísima información, eso es lo que, eso lo sabemos, eso lo tenemos claro, pero seguramente que eso también sucedió en estas latitudes, ¿no? Tal como esta cultura fore tenía un conocimiento profundo y bastante certero de su entorno, pues acá en América, o en Sudamérica y Mesoamérica, seguramente lo tendríamos, aunque pues hoy está perdido. Algunos rescates ha habido de algunos trabajos. Por ejemplo, por ahí hay un trabajo de una persona que en Oaxaca hizo un estudio sobre la cultura de los amuzgos, que es un grupo étnico que está entre Guerrero y Oaxaca. Y hizo un estudio justamente de la organización y de la taxonomía también de las aves, y se dio cuenta que justamente que al igual que la cultura foré, pues había un orden, había una taxonomía que tenían los amuzgos de Oaxaca, y que era bastante, bastante certera y bastante parecida a la taxonomía científica, a la taxonomía que nosotros los biólogos utilizamos, ¿no? También ese es un ejemplo más o menos reciente pues del 85, en donde se describe esta taxonomía ornitológica de los amuzgos. Eh, Hay que recordar que, bueno, pues también en esta región donde viven los amuzgos entre Guerrero y Oaxaca, básicamente en Oaxaca, pues es uno de los sitios de más alta diversidad, y sobre todo Oaxaca, pues hoy sabemos que es el estado con mayor diversidad de aves del país, y que, bueno, pues entonces nos da una idea, o nos habla de que pues esta taxonomía, pues además de ser como muy similar a la taxonomía biológica, a la taxonomía científica, pues también era una taxonomía que seguramente se enfrentó a las complejidades de lo que es organizar y describir un sistema taxonómico de grupos muy diversos y complejos, como el de las aves, ¿no? Bueno, las aves han sido una herramienta de este tipo de análisis. Las aves, pues, es un grupo que de alguna manera se presta para hacer este tipo de estudios. Son organismos muy visibles, morfológicamente muy diferentes y especializados en distintas funciones, y tienen pues su diversidad conductual y su diversidad de hábitos y de hábitats en los que se desarrollan. Pues esto los hace como un grupo muy diverso, muy complejo, pero también, digamos, como nos permite con simplemente los rasgos morfológicos, pues caracterizar, organizar y clasificar u ordenar en una taxonomía no necesariamente científica o biológica, ¿no? Y entonces, pues por eso es que es de las que hay ejemplos. También en el mundo vegetal, bueno, en las plantas también hay algunas clasificaciones, pero bueno, pues son como, digamos, más llamativas o más vistosas, o bueno, han sido ejemplos muy, muy llamativos, el de la taxonomía ornitológica, las taxonomías folk ornitológicas de varios grupos, de varias culturas, o varios grupos no occidentales, ¿no? No sé si hasta aquí hay algún comentario o alguna pregunta, cambio, para no sentirme yo como una especie Por de el momento no, doctor. monólogo. Gracias. Ok, No, profesor, por el momento no. bueno,
Entonces, pues quiero ahí también hacer un paréntesis para recomendarles de este señor Diamond, Jared Diamond, este biólogo, que, bueno, pues fue un biólogo, bueno, más bien fue un ecólogo muy, muy famoso en su momento porque este ecólogo que fue a describir las aves de toda esta región, no solamente de la isla de Papúa, sino de muchos del archipiélago alrededor de esta región eh, del Pacífico, por ser una región de muy alta diversidad. Después, posteriormente, Jared Diamond, con la información que recuperó, que recabó de las aves, pues propuso muchas ideas ecológicas que fueron de alguna manera como ideas y teorías sobre cómo se cómo se organizan las comunidades ecológicas, cómo se estructuran las comunidades ecológicas, y propuso pues algunas ideas que fueron como de mucho debate y digamos, como de parteaguas sobre teorías ecológicas de la biodiversidad, ¿no? Pero posteriormente, ya en tiempos más recientes, Jared Diamond, como profesor de universidades en Estados Unidos, creo que estuvo un tiempo en Yale y creo que después estuvo en Stanford, por allá. También hizo, digamos, como incursionó sobre todo en un poco la parte de la filosofía, del desarrollo el desarrollo de las culturas y el desarrollo de la humanidad. Y ha escrito algunos libros, y a lo mejor hasta ustedes habían oído hablar de él, porque ha escrito varios libros sobre, digamos, sobre el devenir y el futuro de las sociedades humanas. Y entonces, digamos, con la experiencia que tuvo con estos grupos de estos archipiélagos, sobre todo sobre este grupo de la cultura fore. Si ustedes ven en la imagen a las personas que ven su vestimenta, sus atavíos, sus artículos de uso común, como para nosotros la forma en cómo nos vestimos diariamente, para ellos los elementos que utilizan todos provienen del ambiente natural, es decir, no son, aunque están procesados manualmente por ellos, pues es como muy diferente a como nosotros hacemos uso de la naturaleza, ¿no? Y pues este señor Diamond ha escrito mucho sobre cuáles son las sociedades que podemos decir que son exitosas y no son exitosas en su desarrollo o en lo que llamamos en el desarrollo de su cultura, y qué sociedades pueden ser exitosas y qué sociedades pueden ser no exitosas. Y pone en tela de juicio, sí, la sociedad occidental, el mundo occidental en el que hoy vivimos, en el que ustedes y yo nacimos y nos desarrollamos, es o no son una cultura exitosa respecto a estas, como la cultura fore. Parte de sus argumentos es de que es muy posible que la forma en como nosotros vivimos, la forma en como ustedes y yo hemos vivido, no es una forma no es la forma más idónea en que una sociedad se desarrolle, y que hoy sabemos que pues ha puesto en riesgo, nos ha puesto en riesgo a nosotros mismos, ¿no? Hoy toda esta crisis
esta crisis del cambio climático, esta crisis de la biodiversidad, estas crisis energéticas que nos están acercando a un punto de quiebre en el que sabemos, al menos nosotros como biólogos, sabemos que ya no va a ser sostenible la forma en como sociedad occidental vivimos, el ambiente, el planeta no va a soportar esto y seguramente llegaremos a un punto de quiebre en el que tendremos que cambiar completamente, no sé de qué manera, si de una manera drástica, violenta o con muchos sacrificios, tendremos que cambiar nuestra forma de vida y nuestra forma de aprovechar todo lo que hay a nuestro alrededor en la naturaleza. Y justamente ahí pone en evidencia que pues incluso culturas como la cultura foré, que nos puede parecer a nosotros, a ustedes, a mí, una forma de vida muy exótica, muy lejana de nuestra propia realidad, pero que es muy posible que sean las culturas que realmente vayan por un camino que podría ser más idóneo para permanecer y para no enfrentar crisis como las que avisoramos hoy día, ¿no? Con todo esto del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la falta y distribución, la falta de fuentes energéticas y la distribución de estas fuentes energéticas, ¿no? Y entonces él ha escrito algunos libros, uno, yo creo que el más famoso es un libro que se llama Colapso, está en español y está en inglés. Es un libro donde hace esta reflexión sobre como cultura occidental, cómo nos hemos, de dónde venimos como cultura occidental, cuál ha sido nuestro desempeño y nuestro desarrollo y cuál es el futuro que nos avisora en los siglos o en los años venideros y cómo, cómo es que lo han vivido otras culturas en el pasado que han tenido éxito, que han persistido o culturas que no han, que han colapsado o que han decaído, ¿no? Pone como ejemplos la cultura, justamente la cultura griega, la cultura romana, que han sido grandes imperios, algunas otras culturas que han tenido colapsos bastante, digamos, bastante álgidos y que podrían ser y que podrían ser referencias y experiencias que deberíamos nosotros de considerar y tomar los ejemplos de algunas culturas que han tenido un desarrollo que de alguna manera les ha permitido sí, persistir y si han tenido una especie de colapso, este no ha sido tan dramático como el de culturas culturas antiguas como la romana, los egipcios o algunos de estas que pues fue en muchos casos por crisis ambientales, ¿no? Entonces, bueno, pues este señor Diamond tiene unos libros que son a manera de ensayos que se han convertido, incluso algunos de ellos, creo que este de Colapso es un bestseller, así es un libro que ha sido muy popular y que, bueno, pues nos da una mirada y que creo que nosotros como biólogos podría ser algo muy importante de tener en cuenta, ¿no? Entonces, no sé, si pueden buscar a esta persona, estos libros, yo les recomiendo leerlos y si es algo que a alguno de ustedes les llama la atención, incluso yo por ahí tengo un PDF de alguno de sus libros y lo podría compartir ahí, lo podría compartir por si alguno de ustedes tiene el interés de alguna vez, en algún momento, leer sobre estas ideas, ¿no? Bien, entonces,
pues a este biólogo lo ha llevado desde simplemente ir a hacer sus estudios doctorales, bueno, sus estudios sobre comunidades de aves, lo llevó a conocer esta parte del conocimiento, el conocimiento de la sistemática, del conocimiento o el acercamiento científico a la diversidad biológica desde otra cultura, y finalmente pues lo ha llevado a especular o a, digamos, a filosofar sobre nuestro devenir como cultura occidental, y si somos una cultura exitosa a pesar de ser una cultura hegemónica con todo nuestro desarrollo científico y con todo nuestro potencial tecnológico, pero que aún así, aún con todo ese conocimiento, podemos ser una cultura que de pronto tenga un talón de Aquiles que no queremos ver, o que no nos permitimos ver, en el cual nos hace pensar que no vamos en el camino correcto, ¿no? A pesar de que podamos pensar que estamos, digamos, como en un momento privilegiado por la tecnología y pues la forma en cómo vivimos. Bueno, pues no sé si hasta aquí hay alguna idea. ¿Alguien había oído este concepto de taxonomía folk, cambio? Yo no, profe, jamás la había Pues escuchado. Yo tampoco, Ok. la verdad. sí, bajo ese nombre no, pero Ajá. creo que, por ejemplo, en micología se utilizan mucho las clasificaciones desde el punto de vista etnomicológica. Entonces, de ese aspecto sí, pero bajo el nombre de cultura así, como dijo, no. Taxonomía folk, ajá. Bueno, sí, Ajá, así no. justamente los micólogos que de alguna manera también han abordado el tema de la etnobiología, pues ellos también se han encontrado con que los distintos grupos humanos en distintas regiones del planeta, y sobre todo aquí en México, muchas de las culturas indígenas, digamos, tienen su propia taxonomía de los hongos, justamente en función básicamente de sus usos y de la morfología de estos, y también un poco en términos del riesgo que hay por el uso, sabiendo que pues hay hongos que son comestibles y hongos que son venenosos, y que hay grupos que son muy parecidos, como el caso de las amanitas, de estos hongos que son muy, muy comunes, y que muchos de ellos son comestibles, pero muchos de ellos son de riesgo porque tienen toxinas que son venenosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguramente algo les habrá platicado si su profesor de micología fue el profesor Felipe Ruán, seguramente en algún momento les pudo haber platicado de estos sistemas de taxonomía o de conocimiento étnico, y que, bueno, pues justamente los ha llevado a esto que es una taxonomía folk, que es una taxonomía, digamos, de los pueblos o de los pueblos o de las culturas de distintas regiones del planeta, ¿no? Entonces, bueno, ya en la etnobiología, justamente en la disciplina etnobiológica, se conoce como taxonomías folk a estas formas de clasificar o de ordenar a los distintos grupos de organismos, diferente a la taxonomía biológica o a la taxonomía, digamos, científica, como nosotros los biólogos les solemos llamar, ¿no? Bien, entonces, bueno, hay distintas formas de ordenar, de ordenar a las formas de vida, ¿no? Entonces, bueno,
tenía que, bueno, algo que era importante que se ha encontrado justamente con los estudios etnobiológicos es que las taxonomías folk tienen de alguna manera una similitud con la taxonomía científica y entre estas les enlisto una de las cuatro propiedades o patrones que ha habido de similitud de la taxonomía folk, de las taxonomías de estas que les platico, de los distintos grupos o etnias en distintas regiones del planeta, eh, que tienen una similitud con la taxonomía científica. Una es que, pues, por principio, hay una noción o existe la identificación de los grupos, de los grupos naturales, es decir, hay una noción clara en otras culturas de concebir que hay conjuntos de organismos que tienen un cierto parecido y un cierto vínculo que los hace de manera natural pertenecer a un grupo que es algo parecido a lo que nosotros definimos como las especies, ¿no? Nosotros aunque no seamos biólogos, y cuando seguramente ustedes se encuentran a diario cuando ustedes platican con algún colega, algún compañero, algún conocido, algún familiar, cuando platican de biología y sobre plantas o sobre animales, pues ustedes seguramente han identificado que de manera intuitiva las personas reconocemos organismos que pertenecen a un grupo, a un grupo que mencionamos o utilizamos la palabra especie como un concepto para agrupar a los individuos que son semejantes entre sí y que de manera intuitiva los humanos lo hacemos, ¿no? Aunque no sean biólogos, hay personas que identifican los individuos que pertenecen a un pino o a otro, o que pertenecen a un tipo de animal o a otro, y que eso lo consideramos o lo concebimos como una especie. Esa noción o ese concepto de grupo natural que nosotros como biólogos concebimos como especies y que lo identificamos así, pues eso también es algo que es una de las similitudes o es uno de los rasgos que prevalecen en la taxonomía folk, así como en la taxonomía científica, ¿no? Es decir, hay unidades conceptuales en estas taxonomías que nos hace ver ese paralelismo. También está presente el uso de un sistema de nomenclatura binomial y a veces trinomial, como por ejemplo cuando nosotros, como por ejemplo nosotros que a partir del Linneo, pues establecemos el nombre científico de las especies de manera binomial o a veces trinomial para las subespecies, pues también en las taxonomías folk hay esa nomenclatura, o es muy común esa nomenclatura sobre todo para este grupo, sobre todo para el grupo natural de las especies. Es decir, también hay este paralelismo en utilizar y en definir a los grupos que naturalmente reconocemos y nombrarlos con un sistema binomial. Y esto le da la razón este paralelismo nos da la razón porque también hay una similitud en la presencia de una jerarquía en las agrupaciones, es decir, en las taxonomías folk, así como en la taxonomía científica, se ha encontrado que también los grupos se organizan en jerarquías que se ordenan en conjuntos dentro de conjuntos más grandes, ¿no? Entonces hay esa estructura jerárquica y de subconjuntos que es propia de la taxonomía científica, también existen las taxonomías
en esas taxonomías folk. Y finalmente, pues esta presencia de una idea de categorías muy grandes o categorías agrupadoras muy grandes en las que se consideran como que son o las llaman como categorías iniciadoras, algo así como estas categorías muy generales que son como, que se consideran como ancestrales también en las taxonomías folk. No quiere decir que haya como un concepto evolutivo en esta forma de pensamiento de las taxonomías folk en las distintas culturas, pero sí la de como rasgos que son claramente caracteres que son comunes a todos los conjuntos y subconjuntos que agrupan a esos grupos naturales o esas como especies que naturalmente se reconocen en esas taxonomías. Entonces, al menos estos 4 criterios, hay algunos más que también están presentes como paralelos a la taxonomía científica de estas taxonomías folk de muchos grupos étnicos de muchas partes del mundo, y que se han estudiado y se ha reconocido que, bueno, pues parece que es un mecanismo no solamente natural de percibir el mundo, el mundo vivo, sino que también es una forma organizativa que tenemos, ¿no? Y es una lógica organizativa que tenemos como humanos y que nos ha servido y que la hemos, digamos, perfeccionado y organizado de manera sistemática ya en lo que es propiamente la ciencia biológica o la taxonomía o la sistemática por sí misma, ¿no? Bueno, quien ha trabajado fuertemente con esto es un científico, es un antropólogo que se llama Brent Berlin y que publicó este trabajo sobre esta similitud entre las taxonomías folk y las taxonomías científicas. En el 73, pues hizo esta relación. El señor Brent Berlin fue una persona que incluso estudió la taxonomía de los celtales acá en Chiapas. Estuvo muchos años viviendo aquí en Chiapas, estudiando las culturas tzotziles y celtales, me parece, pero sobre todo las tzotziles aquí en los Altos de Chiapas. Y justamente con el conocimiento y el conocimiento del uso de la y de la organización de las plantas por parte de los chamulas, de los sinacantecos, pues posteriormente se dio cuenta de esta similitud que había entre los sistemas taxonómicos. Digamos que fue un trabajo, digamos, más o menos revelador sobre la importancia de estos sistemas taxonómicos, ¿no? Y que de alguna manera, aunque muchas veces respondían a simplemente una herramienta utilitaria para estos grupos, para estas culturas, pero de alguna manera lo profundo a lo que llegaban y las observaciones tan profundas que tenían de los organismos, por ejemplo el de las plantas, pues les permitía o los llevó de manera natural a tener esta similitud en su forma de organizar la taxonomía vegetal, muy parecida o muy similar a la taxonomía
a la taxonomía científica que hoy se utiliza, ¿no? Es también importante, o bueno, este tipo de conocimientos o a veces este tipo de taxonomías han resultado ser muy importantes porque en estas culturas el organizar por ejemplo, a las plantas, no solamente por sus parecidos, por su parecido en su morfología, en, su, en sus formas de vida, en los ambientes en los que viven, también está implícito sus usos, cosa que muchas veces las taxonomías científicas, la taxonomía biológica, la de la sistemática, la que nosotros, en la que nosotros, con la que nosotros trabajamos, los biólogos, muchas veces no considera la parte de los usos o no, es algo que no conocemos y esto es pues y esto es porque no hay, digamos, la experiencia del conocimiento que se tiene o la parte, digamos, esta parte de la experiencia de los usos medicinales comestibles o con otros posibles usos como materiales, no es algo que consideremos en nuestra taxonomía científica y que sí está integrada en las taxonomías folk. Y digamos, esa información que nos da la sistemática científica no está incluida no la tenemos incluida, que sí la consideran estas taxonomías, ¿no? Entonces, bueno, por eso ha sido algo que ha sido muy utilizado. Incluso ha sido una herramienta de debate el conocimiento y el profundizar en el conocimiento de estas taxonomías, pues que nos ha arrojado información sobre los usos, sobre todo los usos medicinales, es algo que esta persona, este investigador de Berlín, ha estudiado mucho. Y en algún momento, pues ha sido un debate muy fuerte porque pues es un conocimiento científico que los biólogos no podríamos haber obtenido si no era por el rescate de estos conocimientos de estas taxonomías folk. Y bueno, que incluso han sido precursores de conocimientos científicos de conocimientos médicos muy importantes, ¿no? Aunque esto pues incluso pues ha derivado o ha llevado incluso digamos, a complejidades que pues ya son propias de nuestra cultura occidental, la de aprovechar esos recursos o aprovechar esos conocimientos taxonómicos de otras culturas sobre el uso medicinal, sobre todo, por ejemplo, de las plantas, y que bueno, pues de alguna manera esto nos ha llevado al tema por ejemplo, la ética sobre el derecho al conocimiento, del mundo vivo, ¿no? Y, por ejemplo, ahí han estado involucrados cosas como la cuestión de patentar el uso de plantas medicinales que sin el conocimiento de las taxonomías folk no se hubiese llegado a él y que pues en el mundo occidental se ve como una forma de utilizar y de sacarle provecho meramente económico, y que de alguna manera esto pues lleva a una discusión pues muy profunda y muy delicada de saber a quién pertenece o de quién es el patrimonio del conocimiento que arroja
esta taxonomía, por ejemplo, esta taxonomía folk del uso de las plantas o de la utilidad de las plantas, ¿no? Si es conocimiento, es un conocimiento popular y que debería de quedarse ahí, o es un conocimiento que debería de moverse o que debería de moverse al ámbito, al ámbito comercial y de pronto tener patentes sobre el uso de ese conocimiento, ¿no? Es algo que pues ha llevado a un debate pues muy fuerte a veces y a veces incluso muy, muy álgido sobre lo que arrojan el conocimiento profundo de los organismos y que ha sido organizado por las distintas culturas, ¿no? Bueno, pues eso ha sido, digamos, digamos, un esbozo de lo que ha sido esta parte de la historia de la sistemática, en este caso de la parte que tiene que ver con la taxonomía en el pasado. ¿Alguien iba a comentar algo, perdón? No, profe, fue por error porque iba a apagar mi computadora. Ya, Pues, me voy a bien. transportar. Bueno, les voy a dejar la clase, vamos a quedarnos aquí en la clase acá y continuaríamos, ahora sí, el próximo lunes, continuaríamos con la parte de la historia de la sistemática, lo dejaríamos aquí con lo que les he platicado sobre las sistemáticas, digamos, como de otras culturas, de otras culturas. Y continuaríamos con, digamos, las distintas ideas de la historia de la sistemática y el desarrollo del pensamiento científico alrededor de la sistemática. Entonces, nos veríamos el próximo lunes. El próximo lunes, recuerden que es a las 8 de la mañana la clase. Entonces, nos vemos entonces. Les envío el enlace en el transcurso de esta semana para que nos podamos enlazar el lunes temprano. Pues entonces... Sale, profe, está bien. De acuerdo, profe, gracias. Hasta el lunes. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Sale igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Que tenga un buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego.